No me lo van ustedes a creer, pero cuando México nace, 4 de los principales políticos mexicanos de aquel tiempo, creadores de la propia Constitución y ministros de Estado, eran sacerdotes, y los 4 eran masones, y no pasa nada. No ustedes sepan, pero el Santo Padre, el Papa Pío IX, declaró la prohibición y excomulgó a los masones hasta 1864. Es decir, antes se podía perfectamente bien, como lo fue Maximiliano, ser masón y católico. Este es un dato bien relevante, por lo que voy a platicar a continuación. Les pido que no lo pierdan de vista. Gentiles amigos de Voces Críticas, bienvenidos a un conversatorio con el abogado e historiador mexicano José Manuel Villalpando. El maestro Villalpando es secretario académico en la Escuela Libre de Derecho y también se ha dedicado a estudiar la historia de México desde hace por lo menos 4 décadas, 40 años. Le damos la bienvenida al maestro. Gracias, muy amable, don Jorge, y pues encantado de estar aquí con ustedes. Miren, regreso a 1824, somos una nación católica así declarada por la propia Constitución, y tenemos un primer problemilla en materia religiosa. La primera nación que nos reconoce son Estados Unidos, que no les importa el tema. Enseguida nos reconoce la Gran Colombia de Simón Bolívar. Pero la tercera nación que nos otorga reconocimiento y entabla relaciones con México es Inglaterra. Y los ingleses, como ustedes bien saben, son un país religioso, legal y constitucionalmente religioso. Incluso su soberana es la cabeza de su iglesia. Allí no hay separación de iglesia y Estado, como la entendemos nosotros, ni laicidad. Ahí son claramente anglicanos, creyentes y practicantes desde la propia reina, que es la cabeza de la iglesia. Un estado así, pues, diferente totalmente al nuestro, cuando acepta entrar en negociaciones diplomáticas y comerciales con México, a partir de 1825-26, la petición que le hacen al gobierno mexicano es: oiga, nada más que ustedes tienen un impedimento. Nosotros somos anglicanos y nuestro embajador, nuestros agentes comerciales, nuestros visitantes, los inversionistas que vayan para allá, son anglicanos, no son católicos. ¿Cómo le van a hacer para poder estar y vivir en un país que expresamente en su ley suprema prohíbe el ejercicio de cualquier otra religión? El gobierno mexicano tuvo que hacer una excepción constitucional para permitir la llegada de los ingleses anglicanos. Construyeron, a lo mejor ustedes lo han visto en la Ciudad de México, allí en la esquina de San Cosme y hoy Circuito Interior, una capilla consagrada a San Pablo en la denominación anglicana, y ahí mismo tenían, ya desapareció, pero ahí estaba su panteón. Allí enterraban ellos a sus propios muertos, porque los demás cementerios eran de la Iglesia Católica. Así que tuvimos que hacer una primera excepción para poder relacionarnos con el mundo de aquel tiempo. Sin embargo, México no deja de ser católico. 1824, repito, la primera constitución establece la catolicidad obligatoria y única de la religión para todo el Estado, funcionarios y pueblo, con la excepción clara de los ingleses, pero esta misma se va a repetir la obligatoriedad del catolicismo en las constituciones del 36, del 43, el 47, y México no deja de ser católico. Una catolicidad que se representa de varias maneras en distintos momentos. Por ejemplo, el Papa estaba muy enojado con la independencia de México porque era aliado del rey de España, y el gobierno del presidente Guadalupe Victoria tuvo que enviar a un embajador, que después sería obispo de Puebla, sacerdote,
para hablar con el Papa y convencerlo de que por favor pues no fuera así con México, que México es un país siempre fiel. Y el Papa aceptó y ya permitió y designó obispos para México. El caso es terrible, ¿eh? Ustedes deben saberlo, por ejemplo, pero en caso de que no haya obispos católicos, y sobre todo en aquel tiempo, la confirmación es lo de menos a los chamaquitos. Lo importante es que los obispos tienen, según el derecho canónico, el papel fundamental de ser quienes diriman, quienes resuelvan, quienes juzguen los conflictos familiares. Y no habiendo obispos, es un desastre, no por las separaciones canónicas, sino simplemente para poner la paz en los hogares. Es una facultad reservada a los obispos, y eso hacía mucha falta. Total, el Papa accedió, nos mandaron obispos, y ya todo marchó perfectamente bien, pero sin dejar de ser un Estado católico. Miren, hay un momento muy triste en la historia religiosa de México, que normalmente ni siquiera los sacerdotes mencionan porque les da pena, pero es que sucedió un episodio muy peculiar en el año de 1847, y exactamente en los días previos a que el ejército norteamericano ataque el Molino del Rey el día 8 de septiembre y después el castillo de Chapultepec el día 13. Y es que en sus cuarteles, los norteamericanos hicieron una ceremonia religiosa del rito episcopal al cual pertenecía el general Scott, que es muy similar al anglicano, y bendijeron y oraron sus banderas y oraron a Dios pidiéndole la victoria. Y la casualidad es que ese mismo día, que es el 5 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, fuera en el atrio de Catedral, pasó lo mismo porque hicieron una bendición de banderas y una misa de petición de gracias para pedirle a Dios la victoria. Y los historiadores de la época, críticos, son muy serios, y dicen, mucha gente se sintió frustrada porque Dios ese día fue episcopal, no fue católico, en ese mes de septiembre de 1847. Dios bendijo a las almas norteamericanas. Y entonces los mexicanos estaban muy tristes y desconsolados porque pues habían perdido la guerra. Después de la guerra hay un episodio que vale la pena resaltar, que tampoco nos lo mencionan mucho. Y es que en el año de 1849, en Roma, hay una revolución liberal encabezada por Giuseppe Garibaldi, aquel en cuyo nombre también se llama nuestra Plaza del Mariachi, Garibaldi, el guerrillero italiano, que arroja al Papa de Roma, tiene que refugiarse en Nápoles, en un castillo que se llama Gaeta, frente a Nápoles, y está asediado, sitiado por completo. La noticia corre por el mundo católico, y fíjense en esto, qué curioso, el único país que manda ayuda, dinero sobre todo, que es lo que quería el Papa para poder sobrevivir. El único país que lo hace, ¿saben cuál es? México. Cuando gobernaba nuestra patria, el presidente José Joaquín Herrera era secretario de Relaciones Exteriores, un masón, Mariano Otero, pero mandaron ayuda pecuniaria al Vaticano. Y escuchen además algo maravilloso. Lo invitaron a venir a México y decía el presidente Herrera que no habría nada que hiciera más feliz al pueblo mexicano que ver instalado en la roca del Tepeyac junto a María Santísima de Guadalupe al Santo Padre. Se les hizo después cuando vino Juan Pablo II, pero tardó mucho tiempo. Pero la respuesta de Pío IX es espléndida. La frase de México siempre fiel que pronuncia el Papa Pío IX, después la repetirá Juan Pablo II. Así que hasta ese momento somos una nación católica, oficial, legal, constitucional, popularmente católica. El problema por el pleito es otro.
comenzó desde 1833, cuando un sacerdote católico, masón también, que se podía hacerlo, repito, José María Luis Mora, que además sabía economía, se dio cuenta del grave problema que significaba para un país el tener la tercera parte de su propiedad raíz, de su propiedad inmueble, congelada en lo que se llama manos muertas, que estaban a cargo de la administración de la iglesia. No era la iglesia su propietaria, era su administradora de bienes que durante 300 años los difuntos habían dejado para obras de caridad, y que la ley en aquel tiempo establecía que era la iglesia la encargada de administrar para cumplir con la voluntad de los difuntos. Y todo el mundo en la época colonial, para ganar el cielo, pues dejaban algo a la caridad. Y este algo, poco o mucho, a veces dinero, a veces haciendas, a veces minas, a veces casas, a veces vecindades, todo este algo, repito, poco o mucho, lo administraba la iglesia. Y eran bienes que estaban adscritos permanentemente a ese fin misericordioso que el difunto había dispuesto. Pero después de 300 años ya hasta se habían acabado los pobres de aquella parroquia, o ya se había acabado de construir la catedral, es decir, ya habían finiquitado muchísimas de las obras de caridad que el propio muerto había dispuesto. Pero los bienes seguían congelados. Y al doctor Mora, repito, sacerdote, se le ocurrió primero hacer un censo de esa propiedad, a ver cuánto era, y segundo, negociar con la iglesia para que la iglesia lo fraccionara y lo vendiera, para poner en circulación los bienes. Y aquí vino la respuesta primera de la iglesia: eso es herejía, y amenazó con excomunión. Este es el pleito de fondo, los bienes de la iglesia. Más adelante, en el año de 1857, cuando hay una nueva constitución, pasaron cosas bien interesantes, En la Constitución del 57, en su primera versión, se volvió a establecer que el Estado mexicano protege con leyes sabias y justas a la religión católica. Así lo pusieron, Pero también agregaron a la Constitución lo que hoy conocemos y llamamos Ley Lerdo, la ley de desamortización de bienes de las comunidades y las corporaciones, incluyendo la iglesia. Este es un asunto muy bonito. Miren, en 1855, 2 años antes, ya gobernando Ignacio Comonfort, ya habiendo sido convocado el Congreso Constituyente, el ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, dictó esta ley de desamortización, o Ley Lerdo en su honor, que es una ley muy sencilla. Fíjense lo que dice la ley. Obliga a la iglesia a que todos aquellos bienes que tienen administración, que repito, son inmensos, los fraccione y los venda, con la finalidad de que circulen, entren al comercio y haya producción. Fíjense bien lo que hace Lerdo. La iglesia está obligada a vender, pero no va a perder, porque va a recibir el producto de la venta de esos bienes. Contablemente quedará tablas. Y la iglesia respondió excomulgando al gobierno. El desquite será en la Constitución del 57, como ya decía, que si bien se reconoce que el Estado defenderá a la religión católica, también se incorpora en su artículo 27 estos conceptos de la obligatoriedad de la iglesia de fraccionar y vender.
Y ahí es cuando estalla ya el conflicto. Fíjense bien lo que sucedió. La Iglesia Católica decidió excomulgar a todos aquellos, primero, que sirviendo al gobierno aceptaran y juraran la Constitución, y segundo, a todas aquellas personas que adquirieran bienes desamortizados. Pero el argumento de la Iglesia fue mentiroso y falso. Y advierto, soy católico, pero no me aparto de la historia y de la verdad. La Iglesia se aventó una carta pastoral para justificar la excomunión con un argumento ya para ese momento que era insostenible. Fíjense lo que dijeron los obispos. La Constitución es herética y los que la acepten también, porque la Constitución dice que el poder dimana del pueblo y todo católico sabe que el poder dimana de Dios. Esto ya estaba superado en todos los países del mundo, menos aquí. Ese es el gran argumento que usa la Iglesia para tapar el otro, que es el problema de los bienes de la Iglesia. Y esto va a hacer, como todos sabemos, que estalle la guerra de reforma. Sabemos que la Iglesia financia al Partido Conservador en su primer momento. Nada más en su primer momento, después lo abandona, Y sabemos que la respuesta ya del presidente Benito Juárez en Veracruz es emitir las leyes de reforma, que establecen, entre otras cosas, la separación de la Iglesia y del Estado, pero sobre todo, una ley reforma la Constitución y establece ya por fin la libertad de cultos y de conciencia. Es en 1859 cuando México deja de ser un país oficialmente católico. Lo fuimos hasta ese año, 1859. La Iglesia Católica, sorprendentemente, dejó de apoyar al Partido Conservador y al presidente, porque el presidente Miguel Miramón, joven, de 27 años, como joven que era, pensaba liberal, aunque no lo crean. Y en su propio programa de gobierno anunció que si bien no estaba de acuerdo, sí era conveniente, por economía, negociar con la Iglesia para que la Iglesia pudiera fraccionar y vender sus bienes, igual que lo que pedían los liberales. Y la Iglesia se enojó y dejó de apoyarlo. Pero don Benito terminó su venganza, como todos sabemos, y acusando, como lo dice la propia ley, a los conservadores de haber recibido apoyo de la Iglesia, don Benito derogó la ley Lerdo, que permitía que la Iglesia vendiera y fraccionara, y expidió a cambio la ley de nacionalización de bienes de la Iglesia, que dejó a la Iglesia sin nada. Por algo muy sencillo, fíjense la magia que tenía don Benito para manejar la ley. La propia ley dice que todos los bienes que pertenezcan o administre la Iglesia, cualquiera de los dos conceptos, son propiedad de la nación, pero la nación no se va a quedar con ellos. Se queda únicamente con lo que se llaman bienes propios, los templos, los conventos, pero los demás bienes, los que administraba la Iglesia, esos bienes, fíjense qué inteligente, anuncia que habrá una denuncia pública para que cualquier persona que sepa que hay un bien que pertenece a la Iglesia pueda denunciarlo y sea merecedor de ser considerado como adquirente preferente de ese bien. No lo hizo para el Estado, lo hizo para repartirlo entre quienes denunciaran los bienes, y por eso ganó la guerra de reforma, si lo han pensado. Muchísima gente se reclutó como voluntaria porque para salir de pobre, sabiendo que hay un terrenito que pertenecía a la Iglesia, necesitaban que triunfara Juárez, se unen al ejército, triunfan, denuncian el bien, lo adquieren
y se vuelven ya clase medieros. Este es el escenario del pleito, ¿eh? Pero a partir de allí somos un Estado laico. Curioso Estado laico en el cual los conservadores invitan a un monarca austriaco a que venga para restablecer, entre otras cosas, la grandeza de la religión. Con esa ilusión van a buscarlo, pero la mayor sorpresa que se llevan nuestros amigos conservadores y la propia Iglesia Católica Mexicana es que al desembarcar Maximiliano en Veracruz, lo primero que dice es que gobernará con instituciones sabiamente liberales, y llegando a la Ciudad de México ratifica las leyes de reforma de Juárez. Esto sí fue una enorme sorpresa para ellos.